Gracias, Señor. Bueno, estamos hoy día en una fecha muy especial, domingo 10 de enero. Gracias a Dios por esta cita que tenemos ahora para hacer un estudio de la palabra. Justamente vamos a hablar acerca de las citas, se llaman citas, fiestas o lugares señalados. Vamos a ver a Levítico capítulo 23. Del verso 1, habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. O sea, él va a hablar de 7 fiestas. Y aquí la palabra fiestas solemnes, en el hebreo es la palabra Moed, M-O-E-D, Moed. Y esta palabra Moed significa la palabra fiesta, es traducida como la palabra hebrea Moed. Y significa una cita, un tiempo señalado, un ciclo o año, una asamblea, un tiempo determinado, un tiempo preciso, es una fecha exacta. Sí, se traduce como llegar a tiempo a una cita. Llegar a tiempo a una cita, amén, es algo exacto. O sea, si tenemos que estar el 11 de enero, tenemos que estar el 11 de enero. No podemos estar ni antes ni después, en el tiempo y la hora señalada. Vamos al libro de Génesis para ver que estas fiestas no son fiestas de los judíos. No, vamos a Génesis capítulo 1, verso 14. Vamos a ver cómo el Señor es muy preciso y Él no cambia de opinión. Génesis 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. La palabra estaciones en el esto es para tener una cita divina. Aquí en las estaciones está hablando del tiempo, de fiesta, la palabra Moed. Y cuando Dios dice que en el libro de Levítico 23, que celebremos estas fiestas, es para tener una reunión especial con su pueblo, ¿no? Aquí dice, la palabra Moed significa una cita, un tiempo señalado, un ciclo, un año, una asamblea. La palabra podemos estar precisando un tiempo determinado o un tiempo señalado, en el cual Él está haciendo una cita con la humanidad para cumplir ciertos aspectos de la redención. La primera fiesta, la fiesta de la Pascua, tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. La fiesta de la Pascua señala cada fiesta tiene un significado, una revelación, una bendición. Y el celebrar la fiesta no tiene que ver con la redención o con la salvación. Si no celebramos la fiesta, no vamos a perder la bendición, la redención o la salvación. Pero lo que se pierde es la bendición que viene en esa fiesta. Porque Dios quiere darnos, revelarnos, y a través de la revelación podemos tomar lo que Dios nos muestra. Por ejemplo,
la segunda fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura. Esto se aplica al nombre de Yahweh Rafa, tiene que ver con que Él es nuestro sanador, donde vamos a tener una total sanidad. De hecho, Yeshua, Jesús, vino a la tierra exactamente a la hora determinada por Dios. En Gálatas 4, 2, 4. La palabra Kairos. Dios ha determinado el tiempo preciso en el futuro en el que juzgará al mundo, en Hechos 17:31. Y todo esto está escondido en las fiestas. Las primeras fiestas nos habló de la primera venida de nuestro Señor. Las últimas fiestas, de la fiesta de la trompeta en adelante, nos habla de la segunda venida de nuestro Señor. Eso lo vamos a ver más adelante. En el versículo 6, encontramos una palabra hebrea que es una fiesta, como está escrito. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. La palabra hebrea chak, que significa festival, se deriva de la raíz hebrea chagat, que significa moverse en círculo, marchar en una procesión sagrada, celebrar, danzar, celebrar una fiesta solemne. Constantino, el emperador Constantino, cambió las fiestas, los días. Inclusive cambió el día sábado, que es el día del Señor, lo cambió al domingo, para poder perder la ubicación exacta donde nuestro Dios va a encontrarse con su pueblo. En el día sábado es el día de reposo donde Dios descansó y Él quiere que uno se acerque este día para celebrar con Él el día de reposo. Vamos un momento a Génesis capítulo 1. Y ahí esta cristiana adoptó el día domingo como día de reposo. Eso fue de Constantino. Los apóstoles, en el libro de Hechos, celebraron el día sábado. Constantino cambió ese día porque el día domingo es el día en que los paganos celebran culto a sus dioses. En Génesis capítulo 2, Dios en el día séptimo la obra que hizo, y después el día séptimo de toda la obra que hizo, el día séptimo, que es sábado. Y bendijo Dios al día séptimo, lo bendijo y lo santificó, o sea, lo apartó para él. El día sábado es el día del Señor, es su día, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y en el libro de Éxodo 20, cuando se ve los 10 mandamientos, vamos a ver un momentito nada más. Éxodo 20. No hay un caso en la Biblia que diga que el día sábado es el día de reposo. Ninguno. Porque Dios no cambia, Dios es el mismo. Su palabra es invariable. En el 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Está hablando de la ley de Dios, dice que cielos y tierra pasarán, pero su palabra no va a cambiar. Acuérdate de qué día nos tenemos que acordar, del día de reposo, que es el día de... Verso 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es reposo para Yahweh tu Dios. Nada te logra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tu pueblo. Verso 11. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar,
todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el día séptimo, por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo, el día séptimo, y los pero Constantino cambió la fecha, y la iglesia cayó en el fuego, en la trampa. Y luego en el milenio, cuando vuelva nuestro amado Señor, Él no va a descansar en el día domingo. El día de celebración, el día que vamos a estar celebrando, es el día de sábado. Acá en Isaías, capítulo 66, verso 23. Ahorita la iglesia cristiana celebra el día domingo, pero en el milenio, en el día que nuestro Señor está reinando en la tierra y nosotros reinando con Él, vamos a celebrar el día, el sábado. Verso 23. Y de mes en mes, y de día de reposo, el día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh. En otras ediciones dice de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí. No van a ser horas de domingo a sábado, pero tenemos que pedir a Dios que nos revele para volver a cumplir estos tiempos, estas fiestas y el día de reposo. Hasta aquí mi participación. Los dejo con el pastor Efraín Chávez desde Lima, Perú. Adelante. Gracias, Pastor Antonio. Un saludo cordial a todos los que nos observan a través de la pantalla y los que nos escuchan y que prestan atención a las cosas que se están enseñando. Cuando se observa que la palabra fiesta es llegar a tiempo a una cita y se nos dice que la celebración de las fiestas no es para salvación, ni para ganarla, ni para perderla, porque la salvación ya ha sido oficiada desde el principio. Usted notará que la primera cita que Dios hace con su pueblo es el mismo día en que el Señor Jesús da su vida por nosotros. No antes ni después. Dando a entender que sin redención no hay inicio para la celebración. Y si puedes leer, Antonio, en tu Biblia, el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Observe, por favor, que las fiestas se inician con la redención. Nadie que no haya pasado por la redención tiene derecho a tener esta fiesta de reunión, de comunión y de fusión con Dios. Esto no es para todos, sino para aquellos que aceptan la redención que opera en Cristo Jesús. Algo más va a decir esta palabra en el libro de Hebreos 9, y es, creo, el verso 27, me parece. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Cuando tú comienzas a ver la operatividad del Señor Jesús sobre la faz de la tierra, hay fases que tenemos que entender y comprender nosotros como creyentes. El día que el Señor Jesús nació como un ser humano, 15 de Tishri, ¿no? En una fiesta de tabernáculos, indicaba que el Señor había venido
a habitar con nosotros. Creo que es Génesis 1:24, me parece. Perdón, Mateo 1:24, donde se habla de Manuel. Capítulo 1, verso 23. 24. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese es el medio del asunto. Dios con nosotros. Exactamente. Entonces tenemos que entender que Dios posee la peculiaridad dentro del contexto de lo que Él opera, de lo que Él sabe hacer, que para poder revelarnos a nosotros las cosas, comienza en el principio, va hasta el final, opera todo totalmente, establece un valor absoluto y regresa a donde comenzó. Y luego comienza a moverse. Recuerden que la Escritura habla de cómo el Señor habita de eternidad a eternidad. Hay dos eternidades, no podemos comprender esa palabra en el sentido de que haya dos eternidades. Pero para aquellos que han sido colocados dentro de la corriente del tiempo, es como si preexistiera una eternidad y hubiera otra la cual continúa. Nosotros habitamos en la corriente del tiempo, Dios no. Entonces, cuando Dios visualiza las cosas, la ve desde el principio del tiempo hasta el final del tiempo, que Él establece, que Él elige y que Él magnifica dentro del correr de los tiempos. Y miramos a un Jesús que cuando veía a un enfermo lo sanaba, veía a un muerto y lo resucitaba, veía personas que estaban gravemente trastornadas por el poder del enemigo y las liberaba. Nos preguntamos, ¿ya había Jesús pagado la cuenta en la cruz del Calvario? No, aún no. Eso vendría en el año 33 de la era cristiana. Entonces, ¿con qué derecho actuaba el Señor Jesús? Con el derecho que le atribuía el saber que en un momento pertinente, conforme a lo que Dios había establecido, un 14 del mes de Nisan, del año 33 de la era cristiana, Jesús moriría en la cruz del Calvario. Pagaría por todos nuestros pecados, no solamente los nuestros, sino los de toda la humanidad. Y entonces, todo estaría legalmente cancelado. Cuando esto pasara, el Señor Jesús se iba a encontrar con los apóstoles, todos menos Judas, en Galilea. Y allí el Señor les dice, toda potestad o autoridad, si lo prefiere, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de esta era. ¿Cómo se le llamó en el 1:23 de Mateo? Emmanuel. Emmanuel. Más inteligible. Con nosotros, Dios manifestado en carne. Y lo va a decir Juan en 1:1, 1:14 y 1:18, que el verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros. Y que cuando Jesús actuaba en el contexto de su labor ministerial, ¿qué dice Hechos 10:38? Por favor, leerlo. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Interesante. Cuando usted observa el orden levítico bajo el cual nació el Señor Jesús, aunque él representaría el orden de Melquisedec, que no pudiera ser cambiado ni transformado por el poder de una vida indestructible, el Señor Jesús tiene que operar conforme a los términos de tiempo elegido por Dios. Y usted no podía dedicarse al ministerio mientras que no cumpliese 30 años. Y Juan nos va a decir, o Lucas nos va a decir, que cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años, él comenzó a predicar el Evangelio. ¿Por qué esperó? Porque le tocaba esperar. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque no le era pertinente. El Señor respeta las fases, las estaciones, las oportunidades, las ocasiones, los tiempos, el kairos, para ejecutar las cosas de acuerdo con la voluntad del Padre. Cuando se señala dentro del libro de Daniel que había precisamente de pasar una semana y que en la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías, por favor cuente conmigo. Los judíos no nominaban a los días de la semana como lo hacemos nosotros por el calendario romano. Ellos le llamaban día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, día séptimo. Por favor, cuente conmigo. Día primero, segundo, tercero y cuarto. Cuente conmigo. Domingo, lunes, martes, miércoles. El llamado Jueves Santo era miércoles, porque era la mitad de la semana. Jesús había de resucitar 3 días después. Y vamos a notar que resucita un día sábado. Alguno dirá, pero en la Escritura dice que Jesús había resucitado el día domingo, se presentó. Me permito aclarar lo siguiente. Me voy de viaje, o Antonio se va de viaje, y regresa a Perú. Nosotros lo recibimos, le damos la bienvenida, ¿no? Y comenzamos a narrar y decir, el hermano Antonio, habiendo llegado de Norteamérica, habiendo llegado de Norteamérica, el día domingo, comenzó a predicar. Ahora, por favor, présteme atención. La gramática española, la forma de hablar nuestra, cuando fue escrito en el Antiguo y el Nuevo Pacto, no se utilizaron en aquella época coma, 2 puntos, punto y coma, punto seguido, etcétera, etcétera. Se escribía de corrido. Fue después de varios siglos que comenzaron a utilizarse los signos de puntuación. Así, por ejemplo, podemos leer en el libro de Marcos, ¿no? Y esas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Le ponen coma. Y estas señales seguirán, coma, a los que creen en mi nombre, coma. Echarán fuera demonios. En el original no existían esas comas. Y dice en una forma clara, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Tomarán en sus manos serpientes. Y dice la Escritura que pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, ¿para quién es la promesa? Para todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesús. Es por eso que cuando oro por una persona enferma y la persona se sana, ¡oh!
el apóstol 13, el apóstol 14, el apóstol 2500, el apóstol 13 millones. No, hermanos. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Se dicen cosas y se manifiestan. De que los apóstoles fueron 12 y que ahí nomás terminó el asunto y que murió el asunto, ya el último fue Juan y todo se acabó. ¿No? Pero se eligió a otros, entre ellos Matías. Posteriormente también se menciona a Bernabé como apóstol, a Silas como apóstol, ¿no? Andrónico y a Junia se dicen que eran estimados entre los apóstoles. Y comienzan a decir una serie de cosas respecto a esto. El apostolado inicial tuvo a 12 miembros, perdió uno, y ese fue reemplazado. Hay gente que dice que Pedro y los demás hermanos se equivocaron al elegir a Matías, que más tarde Pablo fue elegido para tomar el puesto de Judas. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Usted tiene que ceñirse a lo que está escrito. Y cuando dice que la vida del Mesías le será quitada en el cuarto día es miércoles, domingo, lunes, martes, miércoles. Y Jesús se presentó en el capítulo 7 del libro de Juan, el cuarto día de la fiesta solemne de los tabernáculos. No hay error. Cuando aparecieron el sol y la luna dentro del factor creacional, el cuarto día, la posibilidad de error no existe. Y tenía que pasar 72 horas para que el Señor Jesús resucitara. Te lo planteo de esta manera. Si Él murió jueves, cuenta conmigo. Jueves, viernes, sábado. Hubiera tenido que resucitar el domingo. Y no fue así. Y ahora cuando hablamos del día de adoración o del día del Señor, no hay ninguna palabra, ningún mandamiento, nada registrado en la Biblia que diga que el día del Señor ha cambiado. No hay. Por lo tanto, se mantiene dentro del contexto del panorama de las celebraciones conforme a las fechas elegidas por Dios. Entonces Jesús murió un miércoles, Semana Santa, ¿no? Miércoles Santo. La peculiaridad que tenía el hebreo es que así faltaran 5 o 10 minutos para que este día terminara, era contabilizado. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Hay más días. Es como cuando de inicio el Exiguo, sacerdote de la Orden Católica, manifestó algo que todo el mundo católico celebra, que el 8 de diciembre fue la Inmaculada Concepción. Y lo celebran. Y frecuentemente ese día todas las criaturas hacen la primera comunión. La mayoría. ¿No? Si la Inmaculada Concepción fue el 8 de diciembre, por favor siga conmigo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Cómo fue posible que Jesús demorase en nacer 12 meses y 17 días? ¿En qué mente? Cuenta.
8 de diciembre, 8 de enero, 8 de febrero, 8 de marzo, 8 de abril, 8 de mayo, 8 de junio, 8 de julio, 8 de agosto, septiembre 8. Agrégale de día por una semanita. ¿Cómo vino el Señor Jesús a nacer, entre comillas, en diciembre? Hay un error. O en la fecha del nacimiento, o en la Inmaculada Concepción. Y ambas fiestas son celebradas por los descerebrados católicos. Se dice que llegaron los reyes magos, no eran reyes, eran astrónomos, no astrólogos. Y se supone que llegaron el día 6 de enero. O sea, ya pasó la bajada de reyes, como suele llamarse. Pero dice la Escritura que Herodes le preguntó a los 3 magos el día exacto de la aparición de la estrella. Y ellos se lo dijeron. Por eso cuando Herodes mandó matar a los niños en la zona de Belén y alrededores, mandó a matar niños de 2 años para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué averiguó? La fecha en que la estrella apareció. Y los astrónomos supieron que cuando estas señales se dieran, el Mesías habría nacido. ¿Cómo era por aproximación esta señal? La vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, donde se ve una mujer que está encinta y a punto de dar a luz. Está vestida del sol, indicando que el sol está en la parte de atrás y está alumbrando de una forma llena a la mujer embarazada, la cual representa a Israel. La luna está debajo de sus pies. Y luego dice que estaba vestida del sol y que había una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esas 12 estrellas son el signo Leo. La mujer es el signo Virgo. Estamos hablando de agosto, septiembre. Y en esas fechas fue que el Señor Jesús nació. Cuando ellos vieron la señal, ellos supieron que lo que Daniel les había enseñado a todos ellos se había cumplido literalmente. Y que era el tiempo de llevarle al rey, a Jesús, el oro, la plata y las riquezas que Daniel había conservado para darle al Mesías. Usted piensa que iban a llegar 3 reyes magos misios, sin dinero, sin posibilidades, habiendo viajado aproximadamente 150 días desde la zona de Susa hasta el lugar donde estaban. Y que iban a llegar en 3 mulas, con una mano delante y la otra atrás. No. Ellos iban a venir a ver al rey, no para darle honras, hurras o vivas, sino para adorarlo. Ellos dijeron literalmente eso. Venimos a adorarle. Herodes, Amoneo, descendiente de los amalecitas de Esaú, estaba en el trono como un intruso. Y cuando escuchó las palabras de los astrónomos y la confirmación que le daban los sacerdotes
que el niño nacería en Belén. Él había matado a toda su estirpe, a sus mujeres, a sus hijos y nietos, para que nadie le pudiera quitar el lugar para ser el Mesías israelita. Pero ahora sabía que por fin el que habían estado esperando había nacido. Había entonces que eliminarlo. Y recordamos cómo el dragón se colocó ante la mujer que estaba encinta para tragarse a su hijo ni bien naciera. ¿Qué simbolizaba esto? La actitud de Herodes para matar a la criatura y frustrar los planes divinos para que el Mesías se hiciera presente sobre la faz de la tierra. No le ligó. Y la serpiente tuvo que irse frustrada porque el niño fue arrebatado al cielo, al trono de Dios. Y recordamos que José se llevó a Egipto al niño y que Oseas había escrito, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo. O sea, esas palabras no están ahí porque sí. Están encriptadas y ubicadas, línea tras línea, renglón tras renglón, para que supiéramos exactamente lo que el Señor quería hacer. Y cuando Jesús comenzó a utilizar y a jugar su ajedrez celestial a los 30, y comenzó a sanar, a liberar, a ministrar, a reproducir la naturaleza del Padre a través de sus obras, todo esto tenía la garantía de que el Señor Jesús pagaría en efectivo por todo lo que él estaba haciendo. Quiero que vengas conmigo por un instante y recuerdes a Simeón, el anciano, y también a otra anciana llamada Ana, la profetisa, que había vivido más de 80 años en su viudez, sirviendo en el templo. Cuando ella vio al niño, corrió a decirles a todos los prisioneros de esperanza que ya había llegado el Mesías. Simeón estaba en su casa y recibió de parte del Espíritu Santo: Simeón, levántate y vete ahorita mismo al templo. Y el anciano se fue a todo lo que le daban los pies. Y cuando vio a Jesús, él agradeció al Padre y le dijo: Señor, hoy has cumplido tu promesa a tu siervo. Me dijiste que no moriría sin ver la salvación de Israel. Y hoy he visto a este niño, el cual es el Cristo, el Salvador de Israel. Y profetizó sobre él y sobre María y sobre lo que habría de ser. Y fue a comunicarle a otros prisioneros de esperanza lo que había pasado. ¿Qué había pasado? Un niño en pañales. Había que cambiarle los pañales y se hacía pues el 1 o el 2. Pero tanto Ana como Simeón tenían una visión trascendente y podían ver 33 años más allá. Y ellos sabían que ese niño era la salvación. El Padre trabaja así. Todo lo que Él está haciendo hoy ya fue cancelado en la cruz del Calvario. En la época en que Él comenzó a trabajar, trabajaba a crédito. Y el crédito que el Padre le daba, sabiendo que Él pagaría en efectivo nuestra salvación. De los que fueron, de los que son, de los que habrían de ser. Y cuando estaba Nicodemo delante de él, allá en el capítulo 3 de Juan, él le dijo: Señor, sabemos que has
venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Aplauso para Nicodemo. Él pluralizó y dijo, sabemos. ¿Había alguien más aparte de Nicodemo que sentía que esto era una realidad? Al parecer sí. Y Jesús le dijo a Nicodemo una verdad, que le era necesario nacer otra vez para que él pudiera ver y que pudiera entrar. Si tú no ves, no entras. Y cuando Nicodemo pregunta, ¿y cómo puede un hombre viejo nacer nuevamente? Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Y Jesús le explica el misterio de la redención y de cómo se ingresa en el reino de Dios. Y Nicodemo entendió. Todo estaba por ocurrir, todo estaba por pasar. Pero Jesús ya tenía en su haber muertos resucitados, enfermos sanados, endemoniados liberados, y una serie de factores que iban a significar que Él era el Cristo. Si no creen a mis palabras, crean a las obras. Si yo no hago las obras que mi Padre me dio que hiciese, no me crean. Y si no quieren creer a mi palabra, tampoco crean, pero crean a las obras, no pueden negar los hechos. Entonces, cuando Jesús murió, uno puede pensar, ya estaba el pago, sí. ¿Eso era todo? No. Porque Él había muerto en la cruz del Calvario, pagando por todos nuestros pecados, sí. ¿Eso era todo? No. Aún faltaba que Él descendiera a las partes más bajas, ministrase el Evangelio a todos los que allí estaban, se llevara consigo a los que eran prisioneros de esperanza y que tenían la promesa, y que resucitara, y que luego estuviera 40 días con los apóstoles, y se fuera a la presencia del Padre, se sentara a la diestra de Dios, y de allí en el día 50 derramara la unción del Espíritu Santo en la sagrada fiesta del Pentecostés. Recién podíamos hablar que se había consumado el panorama eclesial y que bendijo ese día y lo santificó. Y dijo que ese día era el día en que Él se reuniría con sus santos, con aquellos que Él había bendecido, con aquellos que serían considerados su descendencia. Y somos llamados a respetar ese día, ese hecho. Y cuando usted busca en alguna ocasión que el día del Señor ha cambiado en el Nuevo Testamento, esto le digo, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. ¿Por qué había de cambiar Dios por el día octavo? Si la realización de todo el panorama espiritual se llevaba en 7 días o en 6 días. Y el séptimo era para celebrar. ¿Me está escuchando? El séptimo era para celebrar. ¿Por qué celebro? Porque estoy cierto que Dios me ha redimido. Él va a aparecer por segunda vez en relación con el pecado para llevar consigo a los que le esperan. Usted tiene que entender que los días de celebración son sagrados porque Dios los consagró, Dios los bendijo, Dios los santificó. Y hay 7 ocasiones en las que usted debe reunirse con Yahweh. ¿Por qué aparece primero la Pascua?
Porque si no hay redención, no hay bendición. ¿Hola? Si no hay redención, no hay bendición. Entonces lo primero que hizo Dios con su pueblo fue decirles, métanse en su casa. No para que pase el COVID-19, sino para que la muerte no cargue con ustedes. Y pusieron en los postes verticales y en el dintel parte superior horizontal la sangre, diciéndole al ángel de la muerte, tú aquí no entras. Porque esta gente que está dentro de este lugar ha sido redimida. Una vez, para siempre. Puedes leer Hebreos 7, 8, 9 y 10. Y vas a darte cuenta que lo que te digo es cierto. Y solo después que tú has sido redimido, tienes derecho a entrar al lugar santo y comer de los panes de la proposición. Panes sin levadura. Tienes derecho a gozar del Espíritu Santo dentro del contexto de la iglesia del Dios viviente y conocer el bautismo del Espíritu Santo y del fuego que quema en sus vasitos internos. La mechita está encendida. El fuego que proviene de la oliva no hace humo. No hace humo. Y luego el Señor te dice que tienes que ir en forma diagonal al centro. Y ahí está el altar del incienso, donde tú eres consumido totalmente para la gloria de Dios. Y solo puedes entrar como esa gloria, ese humito que atraviesa la cortina y llega dentro del lugar santísimo, donde hay dos muebles más convertidos en uno solo. El propiciatorio encima y el arca abajo. Desde ahí Dios habla con nosotros. Desde ahí Dios opera. Y Juan nos lo describe en el capítulo 1 de Primera de Juan, haciéndonos ver la operatividad del consejo divino, el cómo funciona para la gloria nuestra. Y cuando el autor de Hebreos nos dice acerca del tabernáculo, dice que tenía dos divisiones, lugar santo y lugar santísimo. ¿Por qué no considera el atrio? Porque en el atrio tú estás en tus pecados. Los mismos que tienen que ser quitados, borrados y lavados. Para que tengas derecho y acceso a lo que venga, que es el plano de la santidad, hasta llegar a la santificación total y que venga tu herencia. Cada una de estas fiestas es para celebrar. Y cuando decimos, hermanos, estamos de fiesta, porque hoy es el cumpleaños del hermano fulano, la hermana fulana, etc., etc., etc. Plano natural. Pero cuando llegan estos días, toda la nación se reunía para celebrar que habían sido redimidos. Los siguientes 7 días comían pan sin levadura. Desde el día 14 hasta el día 21. El día 17 presentaban el nuevo grano. Y el día 6 de junio venía el Espíritu Santo. Y luego en el mes de Tishri, septiembre-octubre, aparecerían los tiempos postreros con la voz de las trompetas que anuncian la venida del Señor. Luego la expiación total de nuestros pecados y la total aceptación
para que podamos vivir con Dios una vez para siempre. Celebraciones que van una tras otra. Todas están descritas. Y no hay en el Nuevo Testamento ninguna ocasión en que la Biblia diga que el primer día es el día del Señor. No hay. ¿Por qué? Porque yo, Yahweh, no cambio. No altero las cosas. Y lo que he dicho y así queda. Entonces nos preguntamos, ¿es el día del reposo solo para los judíos? Si así fuera, solamente los judíos serían salvos. Pero ocurre que nosotros también somos salvos. Y que no hemos tenido que pasar por el judaísmo para ser salvos. Y que el Señor operó y resucitó ese sagrado Shabbat para irse a la presencia de Dios. Estar con sus discípulos 40 días más, marcharse, para decir cuando venga, me conocerán ustedes de una manera distinta a la que me han visto. Y vino el Espíritu Santo. Y Jesús había dicho, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora ustedes no pueden entender muchas cosas, pero vendrá el Espíritu Santo. Y el Paracleto les enseñará lo que tienen, lo que son y lo que pueden hacer. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre el Espíritu de Dios, y podrán actuar de acuerdo conmigo, de allí para adelante. Hay cosas difíciles de tragar para muchos que nos están escuchando, difíciles de digerir, pero no estamos equivocados. Busquen su Biblia, búsquenlo, y lo va a encontrar. Hasta aquí nuestra participación, hermano Antonio. Gracias, Pastor Efraín. Gracias, Pastor. Será hasta el próximo domingo. Amén, amén.